Hoy día en el Evangelio que acabo de proclamar, vemos cómo debe ser el proceso de evangelización. Todo empieza con el testimonio de alguien. Ustedes, ¿cómo han llegado a conocer a Jesús? Por el testimonio a lo mejor de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros catequistas, que nos transmitieron la fe. Y eso mismo vemos precisamente hoy en el Evangelio. Juan el Bautista está con dos de sus discípulos. Eran sus discípulos que le seguían a él. Y Juan es un hombre desprendido, que sabe que lo importante no es él, sino el maestro. Porque él podría haberse quedado tranquilo con sus discípulos, pero él sabe darse su lugar. Y entonces pasa por ahí Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios. Le señala a Jesús como el Cordero. El Cordero es una imagen que está presente ya en el Antiguo Testamento. Recordarán que cuando el pueblo de Israel fue liberado, ¿qué sucedió? ¿Qué les mandó Dios que hicieran? Que mataran un cordero. Un cordero. Y hablando de cordero, les cuento el chiste de corderos. Dice que dos corderitos estaban jugando al fútbol y uno de ellos tiró el balón muy fuerte y se fue por allá. Y el otro le dice: ve tú a traer, tú lo tiraste. Ve a traer tú el balón, tú lo has tirado, le dice, ¿no? Entonces, les decía que Dios les ordena al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero macho, sin defecto, que no tenga ningún hueso roto, y con esa sangre que pintaran, que pusieran una señal en la puerta. Entonces es la sangre de este cordero, y que es como señal para que no entrara la desgracia en esa casa. Y entonces los judíos en cada Pascua conmemoraban la Pascua precisamente con el cordero. Y Jesús en la Pascua precisamente es donde muere. Entonces ese cordero que está en el Antiguo Testamento es como la figura, la imagen del verdadero cordero que es Cristo. Él es el cordero que quita los pecados del mundo, y ese es el testimonio que da Juan el Bautista precisamente, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros estamos llamados a ser igual que Juan. Estamos llamados a ser otros Juanes, no de los Juanes de la selva, ¿no? Los Juanes de la selva, ¿sí? No esos Juanes, sino como Juan el Bautista, estamos llamados a señalar quién es el Cordero, quién es el que da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que hace Juan precisamente, señala y dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ese momento, sus discípulos lo dejan a él y empiezan a seguir al Maestro verdadero, a Jesús. Dice que ellos empezaron a seguirlo. Y Jesús se da cuenta que lo están siguiendo y les pregunta, ¿qué les pregunta? ¿Se acuerdan? Maestro, ¿dónde vives? El Señor le dice: vengan y le verán. Les invita a tener una experiencia de Él. Vengan y verán. Y dice que se fueron y se quedaron todo aquel día con Él. Es decir, que se quedaron toda la vida. Nunca más se desprendieron. Entonces, algo importante, fundamental para la evangelización también, es la experiencia de Cristo. El encuentro con Él. Y es eso lo que nos va a transformar nuestras vidas. Es eso lo que nos va a entusiasmar, de tal modo que estos que tienen esa experiencia de Cristo salen a anunciar a los demás.
Uno de ellos dice que era Andrés, hermano de Simón. Y entonces que encuentra a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Anuncia su experiencia. La evangelización, más que transmitir doctrinas, es transmitir experiencia de Dios, experiencia de Cristo. Un gran teólogo, Karl Rahner, decía que el cristiano del futuro o será un místico o no será un cristiano. Un místico es el hombre del misterio, la mujer del misterio, que ha tocado el misterio de Dios. Y desde esa experiencia de encuentro con Dios, desde esa experiencia de encuentro con Cristo, anuncia precisamente el Evangelio. Y eso es lo que hace Andrés. No, le cuenta las noticias a su hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, una señora decía cuando aquí tenemos un grupo que se llama Los Misioneros de Jesús y que su misión precisamente es anunciar ahí en sus parques el Evangelio. Una señora, en mis 4 metros, sí, en tus 4 metros. Porque precisamente la ciudad del pescador, dicen que somos alrededor de 50,000 personas aquí en la ciudad. ¿Cuánto vienen a misa los domingos aquí? ¿No? Eran máximo 800 personas. O sea, por lo menos el 2%, 1% será, no sé qué cantidad. Entonces, y justamente eso es lo que hace Andrés, le anuncia a su hermano. Hay que anunciar a Cristo, al hermano, al vecino, a la gente cercana, hablar de Cristo. Hablamos de tantas cosas y nos olvidamos de hablar de Él. Entonces, Andrés se entusiasma con Cristo y luego entusiasma a Pedro para que vaya y se encuentre con Cristo. Y Pedro se encuentra con Cristo y luego se va a convertir en otro misionero y así empieza la cadena, ¿no? Vamos a pedir en esta Eucaristía al Señor para que nos dé esa gracia de encontrarnos con Él y que ese encuentro nos transforme y que ese encuentro nos entusiasme y que ese encuentro nos anime a evangelizar. Se ponen de pie.